Bienvenido al canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Ante todo, ¿con quién se identifica como cristiano o cristiana? ¿Qué significa para usted la frase en Cristo? ¿Conoce usted algo acerca de las leyes de la lógica? ¿Sabe usted que la primera ley de la lógica tiene que ver con la ley de la identidad? El ser conscientes de esta ley nos ayudará a ubicarnos con quién nos identificamos, bien sea en el plano espiritual o bien sea en el plano físico. Pero si no conoce la ley de la identidad claramente, no sabrá cómo esta ley puede afectar tanto su identidad en el ámbito espiritual en Cristo como su identidad como ser humano. Después de conocer la ley de la identidad, mi pregunta sería entonces, ¿cómo afecta la ley de la identidad mi vida como cristiano? ¿Me identifico verdaderamente como cristiano solo en Cristo? ¿O más bien mi identidad es una mezcla de cristianismo más fariseísmo? ¿O tal vez no tengo ninguna identidad en Cristo? Las anteriores preguntas serán respondidas en la medida en que se lleve a cabo esta enseñanza a través de este video. En la introducción mencioné que existían las leyes de la lógica. Regularmente, un cristiano podría pensar o ser enseñado en el mundo no cristiano en el que se mueve que la lógica es humana y que no puede provenir de un ser como Dios. Pero esto es totalmente falso. La lógica no proviene del ser humano. Si la lógica fuera humana, no encontraríamos personas ilógicas o algunas algo lógicas. Dios es un ser lógico y cuando fuimos creados por Él, nos dio de su lógica. Que no la usamos ahora es diferente. La lógica le pertenece a Dios. Esto se debe, entre otras cosas, a que Dios creó el universo, las leyes físicas, las matemáticas y todos los otros fenómenos naturales y reales que existen en este universo. La existencia tiene un orden. Dios estableció ese orden. La lógica es verdadera porque la misma es un reflejo de la naturaleza de Dios, la cual es orden y verdad. Por lo tanto, y finalmente, la lógica pertenece solo a Dios y puede ser usada en forma apropiada por Él y por el cristiano, tanto en asuntos relacionados con Dios como en los asuntos del diario vivir. La primera ley de la lógica es la ley de la identidad, la cual declara que algo es lo que es. Si la ley declara que A es igual a A, esto quiere decir que algo es A y no puede ser B. El hombre, por ejemplo, se identifica como hombre. La mujer se identifica como mujer. Un hombre no puede ser mujer, una mujer no puede ser hombre. ¿Por qué? Porque esto iría en contra de la lógica como tal. Debido a que con la ley de la identidad somos capaces de identificar lo que son las personas y las cosas, yo también puedo identificar lo que es una persona y su forma de pensar. Si es contraria a Dios, una persona atea, por ejemplo, es contraria a Dios. Yo podría identificar esa persona que es contraria a Dios. También puedo identificar si alguien dice creer en Dios.
Por ejemplo, una persona que cree en Dios no necesariamente es cristiana. Y esta, como el ateo, está muerta en sus delitos y pecados, y como hombre natural no puede entender las cosas de Dios. La Escritura dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Y finalmente, la ley de la lógica también me ayuda a mí, en cuanto a la identidad, a identificar si una persona es efectivamente cristiana. ¿Para qué me sirve esto? Podría usted preguntarse. Bueno, esto le puede ayudar a usted a determinar si esa persona o particularmente alguna de las personas dentro de este grupo es la idónea para, por ejemplo, hacer un negocio, casarme con ella, en el caso de una mujer no cristiana, o con él, en el caso de que el hombre no sea cristiano, o inclusive determinar si es la persona que deberá regir una nación en particular. Entonces, la ley de la identidad es clave. No solamente nos servirá para nuestra vida en el ámbito tanto espiritual como físico, sino también me va a ayudar a mí a determinar la clase de personas con las que yo podría, por ejemplo, hacer un negocio. Porque finalmente, si soy cristiano, yo no hago negocios con un ateo o con una persona que tenga una fe contraria a mi fe. En cuanto al matrimonio, pues un cristiano debe, por medio de la ley de la identidad, identificar si la mujer con la que se va a casar es cristiana. Ojalá lo fuera. Y así también sucede en el caso opuesto. Pero ante todo, si usted no se identifica como lo que es, como cristiano, la falta de comprensión de esta identidad no le ayudará en el desarrollo de su vida en el ámbito espiritual como cristiano, ni tampoco ante el mundo. Segundo, si usted se identifica como lo que es, como cristiano, entonces su vida, tanto a nivel espiritual como ante el mundo, se desarrollará conforme a su verdadera identidad. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 registra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La palabra nueva del griego habla de cosa nueva, es decir, kainos, y se define como nuevo, específicamente en frescura. Y la palabra creación también de este mismo versículo es tisis y se define como origen, formación, propiamente el acto de formar, por implicación la cosa en forma literal o figuradamente. Entonces, una persona que practicaba antes el pecado, pero que ahora está en Cristo, es una cosa nueva, hecha en frescura. Es literalmente originada como nueva, como una nueva criatura,
hecha nueva como tal. Por eso, la palabra de Dios en varios lugares nos exhorta de la siguiente manera: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Permítame hacer una explicación de este versículo. Nosotros, los nacidos de nuevo, pertenecemos al día, no a la oscuridad. Esto bíblicamente significa que hemos sido sacados de las tinieblas, de la oscuridad, y hemos sido traídos a la luz de Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta a que vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Es el mismo versículo de Romanos 13:13, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Y es interesante también Primera de Pedro en el capítulo 1 versículo 23, con respecto al haber nacido de nuevo, afirma lo siguiente: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Le pregunto, ¿de dónde entonces proviene su vida? ¿De dónde entonces proviene la vida del cristiano? De la palabra de Dios. Y como esta palabra es eterna, su vida también es eterna, porque es una vida nueva, es una vida fresca. Ha sido nuevamente usted recreado en Cristo para andar en la luz. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Hijo, el Verbo o Logos. Pero esto es interesante en cuanto a 2 Corintios 5:17. Pero voy a volver a leer nuevamente el pasaje de 2 Corintios 5:17, porque no solamente es nueva y creación, también tiene que ver con algo muy importante en este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La frase clave, y en la cual nos vamos a enfocar en este video, tiene que ver con la frase en Cristo. El estar en Cristo es lo que hace que una persona sea una nueva creación. Es decir, todas las cosas viejas de esa persona pasaron. Por lo tanto, y solo por Dios, son hechas nuevas a partir del momento en que usted nació espiritualmente de una simiente incorruptible, como vamos a ver más adelante. El cristiano, con este nuevo enfoque acerca de una nueva vida, acerca de que las cosas son hechas nuevas a partir de este momento, a partir del momento en que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, significa que su vida pasada debe ser totalmente olvidada. Usted debe ahora enfocarse en el hoy y en el mañana. Recuerde que ya en Cristo usted tiene una vida eterna totalmente nueva. Esta vida humana se acabará, pero la vida eterna que ya Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo a través de su Hijo Jesucristo es una vida que permanecerá para siempre.
Segunda a los Corintios 5:18 afirma claramente de quién proviene o procede esto. Dice la palabra de Dios, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que una persona que ha sido hecha nueva criatura, que ha nacido de una simiente incorruptible, ya está totalmente reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Y ahora usted tiene una labor muy importante, tiene el ministerio de la reconciliación. Pero también existe una contraparte que está al inicio del versículo. Notemos la existencia de un condicionamiento, es decir, si alguno. Yo le pregunto, ¿está usted seguro que realmente ha nacido de nuevo y que está en Cristo? Porque si usted cree que está en su organización, si usted cree que está en su iglesia, si usted cree que está en su concilio, o usted cree estar en la idea de alguien más diferente a Cristo, debería entonces más bien reconsiderar su posición. ¿Por qué? Porque es solamente en Cristo. De ahí el condicional si alguno. Por lo tanto, si usted no está en Cristo, no es una nueva creación. Y las cosas viejas todavía no han pasado en usted. Dice la palabra de Dios, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La palabra de Dios también nos advierte, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Tal vez le parecerá extraño que la Biblia registre la palabra morder, pero así es. En el griego esta palabra significa muerdo. De ahí, muerdo por la espalda, dañar seriamente. En sentido figurado es maldecir, hablar mal de alguien, murmurar, levantarle críticas a alguien como tal. Entonces, la palabra morder significa todo lo anterior. Cuando usted maldice a una persona, cuando usted habla mal de esa persona, cuando usted murmura contra esa persona o critica a esa persona, teniendo usted una viga en su ojo, entonces usted está mordiendo. También la palabra en Gálatas nos advierte lo que nos va a suceder cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, los resultados son más que claros. Dice la Escritura, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles
lo que les dije antes, dice el apóstol. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Podemos ver, resumiendo en forma breve, que una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido hecha fresca, está en Cristo ahora. Y si esa persona está en Cristo y ha sido hecha nuevamente, ha sido recreada en una forma espiritual como tal, entonces la vida de esa persona tiene que reflejar de alguna manera efectiva que sí está en Cristo. Brevemente voy a hacer un análisis rápido también de algunas de estas palabras que leímos ya anteriormente en algunos de los versículos. Carnales, esta palabra habla de la naturaleza humana con sus debilidades o moralmente y pasiones. En este contexto es siempre una pasión negativa y contraria al espíritu. Celos, por ejemplo, los celos como los puede tener un hombre de su esposa o una esposa de su esposo como tal. También puede estar hablando de los celos que usted pueda sentir hacia una persona, no necesariamente esposa o esposo, porque a lo mejor le va a él mejor de lo que le va a usted. También celos se usa figuradamente de Dios, porque Dios es un Dios celoso, nuestro Dios. Contienda es simplemente pelea. Fornicación tiene que ver prostitución, inclusivamente adulterio e incesto, figuradamente idolatría. La impureza tiene que ver con la impureza física o moral. Laxivia es simple y llanamente libertinaje sexual, a veces inclusivamente otros vicios. Hostilidades es oposición. Contiendas, peleas, es decir, lucha. Ira o furias, pasión. Aquí el diccionario griego habla como respirando fuerte. ¿Usted alguna vez ha visto la caricatura del toro donde resopla por la nariz antes de atacar? Disensiones tiene que ver con intriga, es decir, facción, crear división, enredar, embrollar a la gente en sus problemas. Divisiones también es desunión y envidias es mala voluntad. Aquí están brevemente explicadas algunas de las palabras que vimos en los versículos anteriores, como ya dije. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 y también posteriores, nos afirma cuál es el fruto de la vida de alguien que está en Cristo. Así dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y la razón de este fruto la afirma el siguiente versículo 24, que dice así: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Usted ha podido ver por la palabra de Dios dos aspectos. El primero de ellos es: ¿quién era usted antes de estar en Cristo?
y quién es ahora estando usted en Cristo. Son, podríamos decir, la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Por eso es importante que usted entienda con quién debe identificarse. Solo voy a tratar algunos pasajes para que le ayuden a identificarse con quién está usted realmente. Por ejemplo, en Cristo soy justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante su redención. Por eso Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otro aspecto importante, si usted se identifica en Cristo, es que en Cristo Jesús no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Así lo afirma Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ya dijimos en 2 Corintios 5:17, en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Les voy a leer este versículo en otra versión. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nueva traducción viviente. En Cristo Jesús y por la fe de Él soy hijo de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Usted, si dice que es hijo de Dios, entienda que solamente es hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero no el Cristo Jesús falso de los cultos no cristianos. Tiene que ser en el Jesús real, en aquel que dijo que era Dios, en aquel que bajó del cielo, en ese ser celestial. En Cristo Jesús soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así lo afirma Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es claro entonces que en la Biblia hay muchos pasajes que nos indican claramente nuestra identidad en Cristo. Usted, si desea, perfectamente puede buscar en una concordancia, bien sea electrónica o en una concordancia de papel, la información de la frase en Cristo, y usted encontrará muchos versículos que le van a ayudar a usted a reforzar su identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le ayude más y más a identificarse en aquel en quien usted tiene que identificarse en Cristo. Si usted es todo esto y más en Cristo, ¿cómo podemos entonces apoyar conductas de personas que actúan en contra de la palabra de Dios? Si estoy en Cristo, ¿cómo puedo apoyar a grupos abortistas? Si estoy en Cristo, ¿cómo puedo apoyar grupos LGBTI? Si estoy en Cristo, ¿cómo puedo apoyar a hombres y mujeres que se presentan como ateos o ateas?
Si estoy en Cristo, ¿cómo puedo apoyar a personas que enseñan doctrinas contrarias a las Escrituras? Porque la identidad que tengo es en Cristo y como tal debo vivir mi vida. Y con esto termino este video. Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 28 dicen lo siguiente: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si una persona ha creído en Jesús como Dios encarnado, si una persona ha creído en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por sus pecados, inmediatamente que usted creyó, fue inmerso en Cristo. Usted ya pertenece como miembro al cuerpo de Cristo. Eso es lo que verdaderamente significa ser bautizado en Cristo. Dios los bendiga.